Ya hacía unas cuantas audiciones que no estaba en vivo, pero ustedes con las enseñanzas preciosas que nos ha dejado el pastor Aquiles, compartimos todas las noches, como ustedes saben, de lunes a viernes, menos los días que estamos en vivo, grabaciones con las enseñanzas del Espíritu Santo en la boca del pastor Aquiles. Un material que deberían muchos de prestar atención, porque son palabras ciertas, palabras verdaderas, con una enseñanza directa de Dios a un hijo suyo por el Espíritu Santo. Y la manifestó durante muchos años el pastor Aquiles en este país. Muchos años trabajando para el Señor y para todos ustedes, haciéndoles saber la palabra del último tiempo, la palabra que Dios determinó para nosotros los gentiles, como está escrito que nosotros los gentiles teníamos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo iba a decir a las iglesias. Está escrito apocalípticamente en el primer capítulo de Apocalipsis. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. O sea que es algo profético este programa. Jesús dijo: soy Alfa y Omega. Está escrito por este apóstol de Dios que fue Juan, que estuvo preso en una isla por muchos años. Ya era de 99 años y dice que él fue llevado al día del Señor. Viajó. En la revelación dice: por el Espíritu. Fui en el Espíritu al día del Señor. Un día profético donde el mismo Señor se manifestaría para todos por la voz, por su voz, no visiblemente como fue cuando nació de la Virgen María y estuvo en este mundo. No, en esta ocasión es por la voz, como una antesala al acontecimiento que es su venida, como todos lo estamos esperando y hemos creído que el Señor Jesucristo volverá y todo ojo lo verá. Pero ahora, en lo que yo estoy citando, dice: el que tenga oído oiga. O sea que no es visible, es una palabra prometida, una manifestación gloriosa, como está escrito, del Señor Jesucristo. Allí en Tito, capítulo 2, en los versículos 12 y 13, que lo vamos a estar leyendo enseguida de que pase también estas palabras y la invitación para ustedes, para que no se queden, porque es el último tiempo y como ustedes están viendo, escuchando, están aconteciendo cosas tremendas que sorprenden a la humanidad y ha tomado a muchos desprovistos de una preparación para hacerle frente a estos acontecimientos, como el Uruguay especialmente ha estado viviendo estos días. Pero en otros países del mundo tenemos otros acontecimientos tremendos también, como terremotos que sacuden la tierra y mueren muchos. Pero esto, ¿acaso nosotros los cristianos no lo sabemos? Que
según las enseñanzas del Señor Jesucristo, estaba escrito que en el fin acontecería todo esto: hambres, pestilencias, terremotos. Todo el Señor Jesucristo lo predijo como señales antes de su venida visible. Lo pueden leer allí en San Mateo, capítulo 24, cuando sus discípulos le preguntan al Señor Jesucristo con estas palabras: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesucristo les enseña y deja escrito para nosotros, los cristianos mayormente, lo que hemos aceptado al Señor Jesucristo y lo esperamos visiblemente, para que no nos sorprenda ese día, para que estemos preparados, para que esperemos al Señor Jesucristo, lo esperemos realmente. No durmamos como los que no conocen a Dios ni creen en Dios, a pesar de todas las cosas que Él ha hecho en la humanidad desde el principio. Ha llevado al hombre y va llevando hacia la eternidad con cumplimientos que estaban escritos, que así debían de acontecer. Y nadie es ajeno, crea o no crea, las cosas que Él dijo que acontecerían, acontecen. Y eso es un aviso, eso es una alerta. El tiempo de la venida visible del Señor Jesucristo se ha acercado. Está a las puertas la venida del Señor Jesucristo. Pero vamos a confirmarlo en la Escritura para que podamos tener testimonio, para que no sea palabras mías, sino del mismo Señor Jesucristo. Hace 2000 años atrás Él profetizó en estas palabras de San Mateo capítulo 24, diciendo así, en el versículo 3, dice así la Escritura: y sentándose Él en el monte de las olivas, se llegaron a Él los discípulos, aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esto preguntaban los discípulos a su Señor, al Señor Jesucristo. Y respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Esto es claro que ha acontecido y acontece como el Señor Jesucristo lo dijo que habría de acontecer. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca somos protagonistas de todo eso.
Pero lo que a nosotros nos corresponde, que está en este capítulo 24 de San Mateo, si siguen leyendo hacia abajo, llegamos al versículo 14, que es lo que nos corresponde a nosotros los cristianos, con esta profecía del Señor Jesucristo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, el que él predicó, este evangelio del reino que él predicó en Israel, el evangelio de la unidad, el evangelio del amor, el evangelio que es para todos en la misma manera, la palabra de Dios para todos en la misma manera. Y fíjense en que dice a todos los gentiles, no dice a todos los judíos, siendo que los discípulos y él eran de Israel, eran judíos. Es prueba evidente que esto que está aconteciendo es para todo el mundo. ¿Quiénes son los gentiles? Sino las naciones que no son justamente el pueblo de Israel. Para todo el mundo, el evangelio por testimonio. No el testimonio personal que cada uno tiene por lo que Dios ha hecho con cada persona que ha creído, sanidades, milagros. Todo eso es un testimonio personal, pero no es el evangelio por testimonio. El evangelio es único. El evangelio no está misturado, el evangelio del reino. El Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos a predicar a Israel, dijo estas palabras: id y predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado por el mismo Señor, por el Salvador del mundo que estaba, y por su evangelio, que anunciaba las buenas nuevas del reino. En aquel entonces había nacido el Salvador del mundo, como estaba escrito por los profetas, en Israel, en Belén de Judá, como estaba escrito. Y muchas maravillas, como todos nosotros creemos y sabemos, él hizo en Israel. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, los ciegos veían, los sordos, los paralíticos, los leprosos, los milagros, las multiplicaciones de los alimentos, cuántas maravillas hizo en Israel. Y aquella gente no pudo creer, a no ser los discípulos y unos pocos, no vayan a creer que lo recibieron como el Salvador del mundo. Todo lo contrario. El Señor lloró muchas veces, y en una de esas ocasiones decía a aquella gente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte, oh Israel, y no quisistes? No quisistes. Dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes, oh Israel. Dice, tú no conociste el tiempo de tu visitación.
no conociste que el Salvador del mundo estaba allí, estaba presente. Y así los hijos de Dios, los profetas que son enviados en su tiempo, parece que fueran contra la corriente del mundo que les toca vivir, porque nadie los acepta, nadie los quiere, todo lo contrario, los quieren matar, como lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo, con los discípulos. Hoy creemos, pero la gente en su época no. Cuando el Señor sanaba a alguno, los religiosos de la época decían: nosotros sabemos que este hombre es pecador, da gloria a Dios, pero nosotros sabemos que él es pecador. Por el diablo, por Belcebú, hace estos milagros. Le atribuían al diablo, la mayoría de ellos, las cosas que hacía el Señor Jesucristo y que hizo. ¿Cuántas veces padecieron persecución y no los aceptaron? Porque así está escrito, que no hay profeta ni en su tierra ni en su casa. ¿Cuántos años estuvo en este país, el Uruguay, el pastor Aquiles en la misma manera, anunciando el tiempo de la venida, con una enseñanza clara, dando luz a todos, enseñando por este evangelio del reino, tratando de unir y hermanar a los hijos y las hijas de Dios, y no fue aceptado. Como todos los hijos de Dios. ¿Pero acaso Dios no cumplirá la palabra por los que no creen? Dios cumple la palabra aunque la gente no crea. Dios cumple con la humanidad, como vemos con estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Así el Evangelio está siendo anunciado y predicado desde el Uruguay para todo el mundo a través de Internet, como estaba escrito, que la ciencia se multiplicaría. Dice, pasarán muchos y multiplicarse la ciencia. Y Dios cumple con la humanidad, llamando a todos a la unidad, a la hermandad, para esperar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando venga, no va a levantar divisiones, ni disensiones, ni enemistades, ni bandos, ni religiones. El Señor Jesucristo viene por los que le han aceptado como Salvador y Señor y Maestro. Cuando Él es el único Maestro, somos iguales. Ahora, cuando tenemos muchos maestros, como vemos hoy en el mundo, que todos dicen ser, que tienen el Espíritu Santo, y nos oponemos los unos a los otros, rivalizando a quién tiene la verdad única y el otro no la tiene, eso no es el Espíritu Santo, eso no es Dios, ese es el hombre, es el yo que dice ser. ¿Cómo Dios va a ir contra su Escritura, contra su palabra, donde Él no es Dios de división ni disensión? Dios no va, el Espíritu Santo no va a ir contra su palabra. Es una sola para todos. Y ese es el Evangelio que nos toca ser el protagonista. El Evangelio de la paz, del amor, de la unidad,
de la igualdad entre los hijos de Dios. Los que son de Él tienen que juntarse, tienen que hermanarse. Y esto es un llamado para todos, para que vengan y seamos iguales por Dios, por el Espíritu Santo. Los esperamos en Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano. Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano, los jueves a las 5 de la tarde, los domingos a las 16 horas. Allí estaremos para conocernos, para esperarlos, para compartir la palabra de Dios en la medida que Él nos ha dado. Con ese único sentido que es para todos, que es sin asesión, que es por la igualdad, por la integración de todos, para llegar a ser iguales como fue el cristianismo en el principio, donde los que creían tenían la misma mente y el mismo parecer y un solo lugar para todos, donde el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Y bueno, yo estuve mencionando, y no sé si me dará el tiempo, pero igual lo continuaré si Dios quiere el día lunes, pero en Tito, el capítulo 2, versículo 11 en adelante, vamos a estar leyendo y compartiendo la lectura para que ustedes puedan investigar de lo que yo dije al principio del programa, que estamos en el tiempo, como está escrito, la gran manifestación de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, como Él había prometido. Dice así, versículo 11 en adelante: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tenemos las dos cosas en este último versículo, que es justamente la esperanza que tenemos bienaventurada en nuestro Señor Jesucristo, como Él prometió, así lo hemos creído y así lo esperamos, que Él venga por nosotros, por sus hijos y sus hijas, para llevarnos con Él, como Él prometió en su segunda venida. Pero también menciona el apóstol Pablo en esta profecía y la gran manifestación, una palabra de amor y de verdad, como está escrita en otras cartas, de parte de Dios para la humanidad, una palabra de amor y de verdad. Y allí en los Romanos tenemos, como hemos hablado y hablamos siempre, también diciendo el apóstol o escribiendo para nosotros, que las criaturas anhelarían la gran manifestación o la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y bueno, ha llegado el tiempo y hay que echar mano a lo que Dios nos está ayudando, a la Escritura, investigar. Hay que investigar la palabra de Dios, ir a los diccionarios, hay que leer si esto está escrito o no está escrito, esta antesala, como la hubo en otros tiempos, antes de que se diera el acontecimiento. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y los esperamos en nuestras reuniones por el Espíritu Santo, allí en Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano, los jueves a las 17 horas, los domingos a las 16 horas. Dios los bendiga muy ricamente a todos. Muy buenas noches.